Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias porque realmente buscas de la palabra de Dios. Estamos para servirte. Bienvenido a este servicio de miércoles. Estamos predicando la serie de lo que Dios quiere que tú sepas. Realmente pon mucha atención en esto. En cada una de las series está diseñada para equiparte, para darte ánimo en medio de no solamente estas circunstancias, porque como vamos a ver, las circunstancias que estamos pasando solo son el campo de batalla, de una batalla que va a durar y va a perdurar más allá de la cuarentena, va a durar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Entonces necesitas saber qué es lo que Dios quiere que tú sepas. Entonces, antes de empezar, por favor, ayúdame a inclinar tu rostro ahí donde estés. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Y mi Rey, gracias por la cruz. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque ahí, Señor, tú cargaste con todo nuestro pecado, cargaste con nuestras enfermedades, con nuestras iniquidades, Señor, con nuestras ofensas hacia ti. Y Padre, restituiste la justicia divina de tuya misma. Y Padre, restituiste la gloria que siempre te perteneció y nosotros tratamos siempre de robar, Señor. Gracias porque en el Evangelio tenemos salvación, tenemos seguridad. Mi Rey, tenemos el plan perfecto, Señor, para lidiar con lo que se nos presenta en esta vida, sabiendo que al final estarás tú con los brazos abiertos, Señor, estarás tú enjugando nuestras lágrimas, estarás tú en tu majestad, iluminando todo sin necesidad de un sol. Y mi Rey, te rogamos que nos des corazones hambrientos de eso, Señor, sedientos de algún día verte. Y mientras eso pasa, mi Rey, nos has puesto aquí para buenas obras que te glorifiquen, que den gloria a nuestro Padre, a ti, Señor. Entonces, danos la valentía, el denuedo para hacerlo, Señor, para llevar a cabo esto. Mi Rey, glorifícate en las personas que verán este video en algún momento, Señor. No importa el año, Señor. Si alguna vez lo encuentran en la web, Señor, háblales tú, Señor. Quítame de en medio. No tengo nada que decir, pero tú sí, Padre. Tu palabra permanece para siempre. Con COVID, sin COVID, Señor, siempre estará ahí tu palabra. En tu nombre, Jesucristo, llévate todo el crédito y toda la gloria. Amén. Muy bien. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. El texto de hoy es a partir del 12, pero me gustaría mucho darte un poquito del contexto, al menos un versículo, y al ratito platicarte más acerca de lo en donde estamos. Dice así: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y aquí es en donde inicia nuestro texto. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, dicen otras versiones, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. El título de este sermón, como podrás ver en la cintilla de abajo de este video, es Eternidad, la clave para la batalla de la fe.
Y en efecto, vamos a hablar de esta batalla que existe y que es una realidad en la vida de cada creyente. Es necesario, hermano, que estés consciente de esto. Entonces, antes de entrar a desmenuzar un poquito acerca de esta pelea y cómo el Señor nos está exhortando a batallarla, a pelearla, déjame darte un poquito de contexto del texto que estamos estudiando. La carta a Timoteo es una carta que Pablo escribe a un joven pastor. En esta carta hay bastante celo respecto a la enseñanza del Evangelio. De hecho, es uno de los pilares, por no decir el pilar de la carta, el guardar la enseñanza, el guardar la sana doctrina, el enseñar la sana doctrina, lo cual nos refleja atributos de Jesucristo como el buen maestro, como el perfecto maestro o como el perfecto siervo o ministro. ¿Por qué? Porque cada vez que Pablo exhorta a Timoteo a guardar la palabra de Dios, a enseñar la sana doctrina, está modelando en él un ministro fiel, un ministro que es fiel al mensaje del Evangelio, fiel a Jesucristo, fiel a Dios mismo, fiel a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, este rápidamente es el contexto de la carta. Y en medio de la carta, Pablo empieza a hacer pinceladas respecto al carácter del andar del ministro, y no solamente del ministro, sino esto se extiende al carácter de la vida del cristiano. Y este lenguaje, el lenguaje que usa Pablo, está muy inclinado hacia una pelea, una batalla, una guerra, y es comparable con una competencia, con una pelea pero a nivel atlético, con una competencia en una carrera, como una entrega total a la pasión que es una guerra o a la pasión que implica una competencia. Y esta fortaleza y esta dinámica del carácter que Timoteo y el creyente debe de tener se va a ver no solamente en las cartas a Timoteo, sino en todas las cartas de Pablo. Y no solamente en las cartas de Pablo, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos rastrear esta dinámica de esto sí es una pelea, sí hay una guerra que lidiar, sí hay una batalla por vencer. Pablo, al final de sus días, como vamos a ver, termina diciéndole a Timoteo, he acabado, he peleado la buena batalla, terminé la carrera, he guardado la fe. De hecho, desde el Antiguo Testamento se ve esta lid, esta batalla, por ejemplo, con David en su Salmo 71, hablando de cómo un viejo termina su vida, una persona en canas o ya en su última etapa voltea hacia atrás y aún tiene el ánimo de lidiar con las cosas de este mundo, con la vista en Dios y su mensaje y su gloria. Entonces, mi hermano, el primer punto de este mensaje es el siguiente. Sí existe una pelea. Realmente me gustaría conocerte, me gustaría saber tu historia, pero no importa si tú tienes años en el Evangelio o si naciste de nuevo hace poco, hermano, necesito que tú tengas la conciencia de que la vida en Cristo sí implica una batalla, sí hay una pelea, sí existe un enemigo. Sí existen armas con las cuales lidiar esto, y sí existen caídos, y sí existe el dolor de una pelea, sí es real, es vigente el desespero, la desesperación de una guerra. En cada una de nuestras etapas de vida nosotros vamos a encontrar con esto, y la Biblia no es omisa, la Biblia no se queda callada respecto a las advertencias que pueda hacer. La Biblia en efecto nos presenta sufrimiento, la Biblia sí nos presenta resistencias, y la Biblia también nos otorga armas y nos otorga consejo y nos otorga consuelo para esta batalla. El lenguaje bélico o de pelea o de batalla es algo que está, insisto, en todo el Nuevo Testamento. Tú puedes ver en Romanos 7, capítulo 7 y capítulo 8 a un Pablo desesperado porque está lidiando con su pecado. Puedes ver a este Pablo a quien Dios usó para escribir la mayoría del contenido del Nuevo Testamento, peleando consigo mismo, y este enemigo del cual habla Pablo no es otra persona más que él, más que su pecado, más que sus deseos, sus concupiscencias. Y en el todo capítulo 7 de Romanos describe esta pelea. No es algo ficticio, hermano, no es algo que está
simplemente como una historia, como un cuento para asustarnos. No, tú y yo sabemos que sí, en efecto, nuestro pecado nos asedia y nosotros tenemos que plantarle cara. Entonces, gloria a Dios por Romanos 8, en donde nos habla de que debemos de andar en el Espíritu y que por ese Espíritu podemos matar a nuestra carne. Fíjate cómo el verbo no es aminorar, no es regular, no es domesticar, es matar. Sí implica una acción violenta, no en contra de tu esposa, no en contra de tu familia, no en contra de tus vecinos, no en contra de la iglesia, de ti mismo, de tu pecado, de lo que está en contra de Dios, que aún está ahí en tu corazón estorbándote, tus idolatrías, tus malos hábitos, tus adicciones. Contra eso hay que hacer guerra, hay que hacer batalla, pelea, y esto no es omiso en la Biblia. La Biblia nos advierte de esto. Filipenses tiene un lenguaje también bastante rico en esto. No me imagino a una persona totalmente pasiva, una persona dormida en sus laureles, diremos los mexicanos, o en paz o en tranquilidad, diciendo, para mí el vivir es vivir en Cristo y morir es ganancia. Esa radicalidad en el lenguaje de Pablo nos habla una vez más de esta pelea, de este continuo sentido de urgencia por parte de Pablo, por parte de los siervos, alguien del quien deberíamos de aprender. ¿Sabes qué? Esto es real. Mi vida completa le pertenece al Señor y es para mí una ganancia desgastarla en Él. Y si muero, muero para su gloria, porque es ganancia para mí, porque le veré. Este tipo de intensidad en Pablo no tendría que ser por la iglesia aminorada o es hecha como algo pequeño o subestimada, menospreciada. Creo que todos nosotros tendríamos que saber por parte de Dios que existe una pelea, que existe una batalla y que hay un carácter o hay una forma de lidiar esta pelea. Sí hay un ánimo correcto, sí hay un ánimo bíblico con el cual ver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Filipenses habla de esto. Efesios 6 básicamente está diciéndote, ¿sabes qué? Tú vas a necesitar estas armas. Efesios 6 habla de nuestros enemigos, habla de potestades, habla de Satanás mismo como nuestro enemigo, no carne y hueso. Y me adelanto un poco, tus enemigos no son tu esposa, tus enemigos no son tus hijos cuando no te hacen caso, tu enemigo no es la iglesia o los líderes cuando no hacen algo que no te agrada, o más bien, no hacen algo que te agrada o hacen algo que no te agrada. Tus enemigos no son ellos. Tu enemigo es tu pecado, tu enemigo es Satanás, tu enemigo son estas potestades que se levantan en contra del evangelio, en contra de la gloria del Dios que tú y yo decimos adorar. Sí hay una pelea, hermano. Necesitas estar consciente de esto. El lenguaje sigue. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo está atestado de esto. Timoteo es comparado de forma holística. El creyente es comparado de una forma general, es comparado con un atleta, con un labrador, pero en primer lugar con un soldado, con alguien que está dispuesto a agonizar. Esa es una palabra que en griego agonizáis se traduce como sufrir, como tener penalidades en el español, pero ¿sabes a qué se refiere esta palabra? Sabes que la traducción directa sería agonizar. De ahí viene nuestro verbo de tener dolor, de padecer. Y el soldado está dispuesto a esto. ¿Por qué? Porque quiere agradar a quien lo tomó por soldado, porque sabe que está en una batalla, porque sabe que no hay lugar a distracciones. Hebreos también tiene una carga de competencia, quizá no tanto militar, pero sí puedes ver en Hebreos 12 una urgencia por parte del autor de que pongas y coloques tu vista en Jesucristo, en lo que está más allá de esta tierra, para lidiar con lo que sí está en esta tierra, despojándote de pecado, despojándote de lo que te estorba para correr, para dar este impulso, para seguir con una misión en esta tierra. Entonces, por favor, sé consciente de esto, mi hermano. Sí hay una pelea. Y mientras más huyas de esta verdad, la pelea misma, tu pecado, el pecado de otros, va a ser agobiante para ti y va a ser un estorbo. Y terminarás realmente inútil. No quiero esto para ti. Ninguno de las
personas que se llamen ministros o pastores quiere algo así para una oveja, y por eso es necesario que sepas, hay una pelea. Hay una pelea. Y gloria a Dios porque está su palabra, está su Espíritu Santo, está la iglesia para animarte, confortarte, entrenarte en esta pelea. Entonces, tengo que decirte que estas dinámicas o este lenguaje no es un recurso literario para ejemplificar la vida del creyente. No lo es. No es una ficción, no es una cuestión meramente poética, no. Es una descripción directa de cómo la vida del creyente es. Dejémonos de pensar que la vida del cristiano tiene que ser color de rosa. Dejemos de pensar que la vida del cristiano tiene que ser intocable, sin manchas, sin dolores. Creo que la palabra padecer en el Nuevo Testamento se repite en cada libro, desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Hay una dinámica en donde el cristiano no está cómodo. Dejemos de perseguir eso ya. Dejemos de anhelar que la cuarentena y que el COVID se termine simplemente para volver a un estado de confort. Como vamos a ver, e insisto, esta cuarentena solamente es un campo de batalla, una variante de la zona de guerra. Pero la guerra no acaba con esto. No acaba cuando se levante la cuarentena, no acaba cuando el COVID se haga estacional y solamente nos cuidemos los inviernos de él. No, esto acaba hasta que el Señor regrese. Acabamos de leer en Timoteo que las instrucciones que le da Pablo a Timoteo son hasta que el Señor Jesucristo sea revelado. Y si tú estás siguiendo a esta iglesia, tú puedes saber que esto se refiere a Apocalipsis, cuando el fin de las cosas empiece. Sí estamos en una pelea. Primera verdad que debes de adoptar, abrazar y dejar de huir de eso. Esta pelea inicia cuando inicia la herramienta, el arma que Timoteo va a echar mano, la vida eterna. Es curioso, porque Pablo regresa a Timoteo para esta batalla a donde empezó. Esta batalla empieza cuando cada persona, cada creyente entrega su vida a Jesucristo. Porque es en este momento, según Juan, en donde se le otorga la vida eterna a esta persona. Es la misma vida eterna de la cual hay que echar mano para esta pelea. Porque antes de esto, créeme, no existía una pelea. Antes de Jesucristo, en tu vida, en mi vida, no había una pelea. Lo que había era una esclavitud. Lo que había era una sujeción total de nuestro corazón a nuestros deseos, a nuestros pecados, en donde simplemente hacíamos conforme a lo dictado por el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos, insisto, de nuestro pecado, estábamos muertos. Pero el momento en donde el Señor Jesucristo brilla en nuestras vidas, el momento en donde nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, como nuestro Salvador, en ese momento empieza esta pelea. Una pelea que tiene que ser dicho, ya ganó Él. Pero de aquí a que Él venga y restituye todas las cosas, nosotros seguiremos lidiando. Una guerra que ya está ganada, pero aún así nosotros nos toca lidiar con gozo, con alegría, con perspectiva de la vida eterna. La clave de esto es esta vida eterna, Jesucristo mismo. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. Cristo venció en la cruz, mi hermano. Y a partir de esto es que Timoteo puede absorber, adoptar estas instrucciones, y tú y yo podemos. Si tú no estás en Cristo, realmente espera, no guardes este video, no lo como cierres, espera. Si tú no tienes una relación con Cristo, créeme, tú quieres tenerla. Créeme, tú necesitas tenerla. Espera un solo momento, un par de minutos. Pero tú, creyente, tú, cristiano, necesitas saber que el Señor ya ganó. Y si nosotros podemos decir sí y ser conscientes de esta pelea, ser conscientes de las tentaciones que están alrededor de nosotros, un mundo que está cada vez más desarrollándose en contra de nuestro Señor, un enemigo que no descansa por desacreditar, por pelear, por
manchar el mensaje del evangelio de su iglesia, de los creyentes y tenerlos en la lona. Nosotros podemos decir sí a esa realidad porque el Señor ya ganó. Porque el Señor ya perdonó nuestros pecados, ya nos dio una nueva identidad. Es por eso que Pablo puede decirle a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El evangelio es la base de todas estas instrucciones. Y si están ahí, no es simplemente para rellenar la Biblia, están ahí para ejecutarse, para abrazarse, para amarse, para llevarse a cabo. Es una realidad, hermano. Es una realidad. Y no te está hablando alguien que sea perfecto. No, pregúntale a mi esposa. Y cada que puedo me equivoco con ella y soy terco y soy tosco. Pero, mi hermano, tenemos a nuestro capitán y rey que ya ganó. Y a partir de esa victoria es que tú y yo podemos lidiar y batallar. Cristo venció en la cruz. Al adoptarnos, nos bendijo con toda bendición según Efesios. Nos dio un propósito dirigido a su gloria. Nos regresó al propósito, al diseño original. Nos encargó el ministerio de la reconciliación, el discipular, el predicar. Ahora nuestras obras están preparadas de antemano por Él para que le glorifiquen, para que Él salga alabado y magnificado y para que las personas no nos vean a nosotros, sino lo vean a Él. Y por eso hacemos lo que hacemos. El evangelio le da razón y propósito a nuestra existencia, a lo que somos. Ahí está la pelea. Ahí está nuestra batalla. Porque nuestra carne, el enemigo, el mundo, va a hacer lo que sea para que tú no cumplas con este propósito. Para que se te sea robado el gozo de saber que el Dios del universo te llama hijo. Para que tengas temor y miedo de compartirle a alguien las mejores noticias que podría escuchar. Van a estorbar y la pelea está en que cuando llegas a casa y ves a tus hijos, en vez de ponerles y entretenerlos en algo, tú puedas pasar minutos con ellos en la palabra y decirles cuán grande es el Dios que te salvó, que te ama. La pelea está ahí en medio de los matrimonios, en donde Dios instituye el matrimonio para hacer la fotografía perfecta, la fotografía de Cristo entregándose por su iglesia y la iglesia sujetándose a Él. Bueno, ahí está la pelea. En matrimonios que se van a dividir, en que están con la tentación de pelear cada momento, de echar culpas y de morir poco a poco. Ahí está la pelea. No que se pierda la salvación si tú estás en Cristo, pero sí el gozo de saber que el Señor del universo, el Rey de Reyes, está a tu lado y está contigo y el Espíritu Santo está disponible para ti. Ahí está la pelea. Un ejemplo claro es David, este gran rey, este héroe nacional de Israel, esta persona que muchos tenemos como un referente bíblico. Cuando él peca en contra de Dios con Betsabé, dos salmos en los que podemos ver su intimidad con Dios es Salmo 32, Salmo 51, en donde podemos ver su dolor en esta pelea, su dolor por haber pecado. Y eso es un ejemplo para nosotros respecto a cómo lidiar esta pelea. Con arrepentimiento, con humillación, a la vez que nosotros pecamos, debería de haber un dolor en nuestro corazón en donde no es un simple pecado, no es un simple, le levanté la voz a mi hijo, le levanté la voz a mi esposa, fui terco, fui tosco con ella, miré pornografía. En vez de tener un grupo de conexión sano, nos la pasamos criticando. No solamente es eso, porque la crítica, el adulterio en el corazón, la ira, son pecados en contra de la santidad del Dios que se va a revelar según Timoteo. Y debería de haber en nosotros esta humillación de, no pequé solamente en contra de mi esposa, pequé en contra de Dios. Pequé en contra del Creador del universo. Ofendí la santidad de aquel que sostiene todo. Y David lo sabía. David conocía esto. Por eso empieza con una nota ciertamente agridulce, pero yo diría más de alegría en Salmo 32, diciendo, ¿sabes qué? Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión es perdonada.
bienaventurado, felicísimo, porque David sabía cuán profundo estaba su pecado en el corazón, lo que había cometido y cuán grande y bello es la gracia del Señor. Siguiente punto, en esto mismo que la batalla es real, sí existe una batalla, sí existe una guerra, una pelea. Necesitas saber que el campo de batalla puede variar, los enemigos no. Repito, el campo de batalla, el escenario en donde estás lidiando puede variar, los enemigos no. El COVID-19, esta cuarentena, no es tu enemigo, hermano. Tú no te levantas para lidiar con la circunstancia del COVID, como si fuera la circunstancia tu enemigo. Tampoco es la cuarentena, no te desgastes tratando de vencerlo, como si pudieras. Tampoco es tu esposa, tampoco es tus hijos, o tu hijo, tu hija, no es tu jefe. Hermano, no es la iglesia. Tampoco es esa hermanita en tu grupo de conexión que no te gusta cómo habla y cada vez que participa volteas los ojos. Tampoco es ella. No es ese hermano que roba el micrófono en tu grupo de conexión y derrama como un chorro de cosas y no le atiende a ninguno y tú dices, es que ya quiero irme, ya quiero pagar esto. Él no es tu enemigo tampoco. Tampoco es tu enemigo aquel líder que te pregunta cómo vas, cómo estás. Te entiendo. Creo que puedo alcanzar a entender la incomodidad, pero esa incomodidad que él genera no lo hace tu enemigo. Él no es tu enemigo. Nuestro enemigo no es de carne, no es de hueso, no es de sangre. Tu enemigo eres tú. Tu enemigo son tus deseos que no están acorde a la voluntad del Señor. Tu enemigo es tu carne. Tu enemigo es Satanás. Tu enemigo son todas estas potestades, estos dominios, este ejército de demonios que existe, de entes espirituales. Ese es tu enemigo. Y no quiero sobreespiritualizar esto. Por eso insisto en que tu primer enemigo es tu carne, después el enemigo y después el mundo, este sistema de valores que cada vez está levantándose en contra de lo que la Biblia postula. Esos son nuestros enemigos. Puedes checar Romanos 7, Romanos 8:13, Efesios 6 para esto. Tienes que saber, mi hermano, e insisto en este tema, que en una batalla hay caos. En efecto, en una batalla hay heridos, en una batalla hay personas que necesitan atención, en una batalla hay personas que están en la línea del frente. Hay dolor, hay ruido. Quizá en cierto momento hay incertidumbre, aunque la palabra de Dios viene y nos aclara todo esto. Pero en medio de todo eso, en medio de toda esta guerra, necesito decirte esto. Tú no eres una víctima. Deja de pensar que eres la víctima de la batalla. Tú no eres una víctima. Deja de pensar y tratar y de comportarte así. Tú no eres la víctima del pecado de tu esposa. Tú no eres la víctima del pecado del corazón adolescente de tu hijo. Tú no eres la víctima del pecado de un jefe que te está molestando ahora por redes sociales o por Zoom todo el momento, a todos los días. Tú no eres la víctima de esto. Tú no eres el principal ofendido. Fue Dios, es Dios. Y es por eso que Él promueve y plantea el Evangelio para la salvación de las personas. Así que mi hermano, mi hermana, con todo el amor del mundo y con una esperanza que tenemos en la Biblia, te digo, cíñete tus lomos y deja de pensar que eres la víctima del pecado de alguien más. En medio de esto, si tú estás en Cristo, eres una unidad totalmente competente por fe, a quien se le ha otorgado todo lo que necesita para la vida y la piedad. Tú, en Cristo, eres un hijo o una hija del Dios Todopoderoso, con acceso a todas sus promesas, incluyendo el Espíritu Santo, su palabra y su iglesia.
Tú no estás solo, tú no estás sola, tú no eres una víctima. Tú puedes lidiar con esto. Y entiendo que el pecado de otros pueda haber generado en ti dolores y pueda generar en ti heridas, y me lamento de esto. Y por eso te digo, gloria a Dios por el Evangelio, porque en el Evangelio puedes encontrar consolación, en el Evangelio puedes encontrar sanación de esto, puedes encontrar perdón para ti y puedes tener la identidad suficiente en Cristo para perdonar a otros. Y eso te coloca en una plataforma muy distinta para lidiar con tu esposa en esta cuarentena, con tu familia nuclear con la que estás conviviendo más tiempo de lo normal. Oh, mi hermano, esta pelea está ganada, necesitas echar mano de la vida eterna. Es por Cristo quien hizo frente al castigo del pecado que tú puedes hacer frente a tus ofensas. Es por Cristo y su humillación por la cual tú puedes humillarte y vencer tu orgullo. Es por Cristo y su dolor que tú puedes vaciar tu corazón frente al Padre. Es por Cristo, es por el Evangelio, es por esta vida eterna. Es porque tienes garantizada que cuando esto acabe, y no estoy hablando de la cuarentena, no estoy hablando de una época financiera mala, estoy hablando de tu vida. Aquí en esta tierra, tú verás al Señor Jesucristo sentado en gloria, recibiéndote. Y en Cristo escucharás las palabras que todo cristiano anhelamos escuchar. Bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y es por esa promesa que hoy tú puedes echar mano de esa vida eterna que ya empezó y ver las cosas como Dios las ve. Y ver esta cuarentena como Dios la ve. Y ver a tu esposa como Dios la ve. Y verte a ti mismo como Dios te ve. Una pregunta rápida para ti es que, ¿cuándo fue la última vez que te encerraste y desesperaste por ver el rostro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te humillaste delante de Dios y lidiaste en oración buscando su rostro? Te invito a pelear esta batalla así. Segunda parte, echar mano de la vida eterna. Cristo venció y nos da su evangelio para lidiar y ganar, pues Él ya ganó. Echa mano de la vida eterna, no como algo que vendrá. Y esto es bien importante. Tú no estás diseñado ahora para simplemente aguantar vara o para como soportar las cosas porque algo mejor vendrá. Porque eso algo mejor ya vino. Y ya puedes experimentar a Jesús. Tú puedes experimentar a Jesús ahí en la intimidad. Lo único que te resta es ser valiente, mi hermano. Valiente para humillarte delante de Él, disfrutar de su amor, de su perdón, disfrutar tú del arrepentimiento que te conceda y ver las cosas como Él las ve. Empezar a ver las cosas como Él las ve, con Él sobre las cosas, como Señor, como Salvador, como quien domina y rige cada aspecto de las cosas que están a tu alrededor. No como algo que vendrá, sino alguien que ya está contigo. Jesús es nuestra vida y por su obra, al apropiarnos del Evangelio, podemos batallar y vencer, huir de las pasiones de las que hablan los versículos anteriores a nuestro texto, en donde Pablo está advirtiendo a Timoteo respecto a hombres que ven a la piedad como algo con el cual generar ganancias y tienen apariencia de piedad, pero realmente no son piadosos, no están entregados, sujetos a Dios. Por eso Pablo empieza diciendo, ¿sabes qué? Huye de todo esto, hombre de Dios, huye de todas estas maldades. Ahora tú en Cristo puedes andar en el Espíritu y matar tu carne. Esto sí es posible, hermano, esto sí es posible. Sí es posible que tú puedas arrepentirte de tu orgullo. Sí es posible que tú puedas venir a Cristo y arrepentirte de tu adicción.
quiero decirte que sí es posible. Evidentemente no estás solo. Hay mecanismos en la iglesia, está el Espíritu Santo para apoyarte. Pero mi hermano, si el Señor dice que tú puedes pelear esta batalla echando mano de quién es Él, pues Él es la vida eterna, mi hermano, entonces es posible. Estas palabras no están escritas en la Biblia para simplemente adornar un versículo que ponemos en la puerta. No, es una realidad que tú y yo podemos vivir. Y uno de tus enemigos va a ser la desesperanza, la falta de fe, de pensar que eso no es para ti, que no es posible tener un matrimonio reconciliado, que no es posible tener una relación con tus hijos firme y sólida y creciente. Mi hermano, eso es una mentira. Es posible en Cristo. Esta batalla está ganada en el Señor. Levántate, arrepiéntete y pelea. En Cristo la batalla de la fe está ganada. En Cristo sí podemos lidiar con nuestro pecado. Quizá, y te concedo eso, no puedes lidiar por arrepentimiento en el corazón de alguien más, pero puedes empezar con el tuyo. Puedes asombrarte de las grandes promesas del Señor que tiene para aquel que viene y se humilla delante de Él. Y puedes escuchar su voz diciendo, no te echo fuera. Si vienes a mí, no te echo fuera. Si vienes cargado, si vienes cansado, yo no te echo fuera, yo te hago descansar. Y puedes aprender de Él mansedumbre y humildad para liderar tu matrimonio, para liderar a tus hijos, para liderarte a ti en una vida de piedad, ejercitarte en una vida de piedad que honre y glorifique a Dios en tu trabajo, en la iglesia, en una pasión por compartir de estas buenas noticias a los demás. Mi hermano, me falta tiempo, en verdad, literalmente me falta tiempo para poder describirte todos los frentes que esta batalla implica. Los frentes en las misiones, en la plantación de iglesias, en la vida de iglesia, en la vida ministerial, en la vida matrimonial, en la vida de paternidad, en la vida como hermanos, en tu familia, la vida hacia tus padres, la vida en tus relaciones y cada una de las áreas que tú te imagines que tiene una persona, ahí está la batalla. Y en Cristo hay victoria. En Cristo tú puedes administrar todo esto. No es imposible. Dani, ¿por qué lo dices? Porque hay testimonios a lo largo de la historia y no solamente de la historia, con la Biblia es suficiente, en donde personas acabaron la batalla, terminaron dando esta carrera, terminaron guardando la fe. Y tengo la convicción de que si Dios registró esto, es para tu enseñanza y para mi enseñanza, para tu consuelo y mi consuelo. Entonces, no quiero darte 3 puntos para que tú puedas echar mano de la vida eterna. Lo que te ruego, lo que te pido, lo que te exhorto es conoce a la vida eterna. Conoce a este Cristo que delante de Poncio Pilato no se entregó a la ansiedad, no se entregó a decir, no, sí, yo soy justo, libérame. Él tuvo la mirada donde siempre debió de estar, en la misión que él tenía. Él podía mandar a ángeles a que destruyeran todo el ejército romano. Podría haber invocado legiones de ángeles para castigar a los judíos que le entregaban, pero no. Él permaneció fiel. Él permaneció con los ojos donde tenían que estar, en la misión que le había dado el Padre para salvar a la humanidad y reconciliar al Padre con todos nosotros en Él, en Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo máximo. Y a partir de ahí tenemos a un Pablo que se entregó al ministerio de una forma tal que nos deja a nosotros un buen parámetro de cómo andar en esta vida. Por Cristo, por el Espíritu Santo. Y al final de sus días, en la última carta que dejó registrada o que tenemos registrada, escribió sólidamente esto, hablándole a Timoteo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí. Y aquí está la clave, mi hermano. Aquí está la clave. Si te vas a llevar algo del sermón, llévate esto. La clave para la pelea, para la batalla que tenemos, no está en una serie de pasos, está en lo siguiente, sino también a todos los que aman su venida. La venida del Señor, nuestra vida, diría Colosenses, la vida eterna. Así que no hay complejidades, hermano. Tú necesitas conocer a Jesús para saber cómo lidiar esta batalla. Y cuando quieras echar mano de la vida eterna, de quien estás echando mano no es de algo, estás echando mano, estás pidiéndole ayuda a alguien, a Jesucristo, quien fue tentado en todas las cosas que tú puedes ser tentado y más, y venció. Quien se compadece de ti, quien entiende tu dolor, quien entiende tu frustración, incluso quien entiende tu pecado y lo perdona, pues Él pagó por él. Si tú no tienes una relación con Cristo, créeme, no hay forma en que tú experimentes victoria. Claro, el mundo te va a ofrecer victorias, entre comillas. Te va a ofrecer una victoria financiera, desgastando tu vida, tu corazón, tu mente en un trabajo para tener un estado financiero óptimo. No alcanza. El mundo te va a ofrecer mecanismos en donde, en base a ciertas, no teologías, sino religiones, tú puedas tener en una inestable paz. Pero a los ojos de tus compañeros, ser alguien religioso, alguien moral, ético, tampoco alcanza. Mi hermano, si tú no estás de la mano del Señor Jesús, si no tienes una relación con Él como tu Señor, como tu Salvador personal, tú estás destinado a perder. No solamente perder frente a estos enemigos de los que hablé todo este ratito, sino perder en contra del juez justo. Porque tu vida habrá implicado una vida de rebeldía en contra de Él, una vida fuera de Él, una vida que no está a la mano o al alcance o no tuvo al alcance la vida eterna. Entonces, te ruego, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. Inicia esta pelea en contra de tu pecado, en contra de Satanás, en contra de la esclavitud de este mundo. Y ven al gozo del Señor. No lo hagas para que se arregle tu matrimonio o para que se arreglen tus finanzas. No, hazlo por el bien de tu alma. Y el Señor, siendo rey en tu vida, meterá sus manos en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus paternidades, y te dará victoria. Pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque Él es digno. Entonces, ahí en donde estás, ponte a cuentas con Él, con las palabras que Él y su Espíritu Santo pongan en tu corazón. Confía en Él como Señor, como Salvador, porque creo que queda claro que si no hay una batalla que lidiar, pues es que tú ya estás perdido. Y tú, mi hermano, que quizá en esta racha última de contingencia y de un campo de batalla distinto al que llevabas hace unos meses, la respuesta sigue siendo la misma. Jesucristo sigue disponible, su evangelio sigue vigente. Él también murió por tu pecado hoy. Él también murió por tu ansiedad hoy. Él también murió por tu ira y por tus arranques de un mal carácter hoy. Ven a Cristo. Regresa a Él. Vuelve
al gozo de su salvación. Vuelve a la certeza y seguridad de victoria. Diría Romanos, porque en Cristo somos más que vencedores. Nada puede separarnos de Él. Nada puede separarnos de esta vida eterna. Entonces, ahí es donde estás, reflexiona en esto. Dios quiere que sepas algo. Esto sí es una pelea. Ya está ganada y tú puedes echar mano de Él, porque Él ha prometido estar contigo. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Mi Rey y Señor, gracias porque tú eres fiel, eres bueno. Mi Rey, gracias porque nos das la perspectiva correcta. Señor, gracias porque tú volverás. Y esta es la fe que tenemos, Señor. Que algún día tú vendrás y serás revelado, Señor. Y mientras eso pasa, Señor, queremos ser hallados haciendo tu voluntad, dando la buena pelea por la fe y de la fe, Señor. Padre, primeramente danos el corazón humilde, humillado delante de ti para aceptar nuestro propio pecado, para arrepentirnos de nuestro pecado, Señor, para desesperar por tu nombre, por tu gloria, por tu palabra. Y Señor, a partir de ahí, ver cómo tú es. Concede el arrepentimiento a mis hermanos y Padre, aviva tu iglesia, Señor. Padre, concédenos fuego, pasión por ti, Señor, por tu nombre, sabiendo que, insisto, porque tu palabra insiste, esta batalla ya fue librada y ganada. Y ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Jesucristo, aquel que se entregó y murió por nosotros. Llévate toda la gloria, Señor. Usa tu iglesia, Horizonte, usa tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Y mi Rey, gracias por esta temporada de cuarentena. Gracias porque nos mandaste a tener una intimidad contigo y podamos tener la esperanza de que cuando esto acabe, la batalla seguirá. Pero en ti, Señor, seguirá con ánimos nuevos, con perspectivas nuevas, desde tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesucristo, tu iglesia dice amén y amén.